¿Alguna vez has sentido que eres demasiado pequeño, demasiado débil o simplemente no lo suficientemente bueno para que Dios haga algo grande en tu vida? ¿Te has preguntado si tus errores y fracasos te han alejado de su propósito para ti? Y si te dijera que hay una historia en la Biblia que demuestra que no importa cuán insignificante te sientas, ni cuántos errores hayas cometido, Dios puede levantarte, transformarte y usarte para propósitos grandiosos. Una historia que revela un secreto espiritual que podría desbloquear bendiciones ocultas en tu vida. Una verdad que muchos pasan por alto, pero que tiene el poder de cambiar tu realidad para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un joven pastor que pasó de cuidar ovejas en el anonimato a convertirse en el rey más famoso de Israel. Pero esta no es solo la historia de un ascenso al poder. Es la historia de un corazón conforme al corazón de Dios, de victorias imposibles y también de errores devastadores. La vida de David nos enseña que no importa cuán alto llegues o cuán bajo caigas, la gracia de Dios siempre puede encontrarte y levantarte. ¿Qué hizo que David fuera especial a los ojos de Dios? ¿Cómo pudo un joven común y corriente derrotar a gigantes, gobernar un reino y, aún así, ser llamado el hombre conforme al corazón de Dios? Estas son las preguntas que responderemos hoy. Pero cuidado, porque lo que descubrirás en este video no solo transformará tu manera de ver a David, sino que también podría cambiar la forma en que ves tu propia vida y tu relación con Dios. En los próximos minutos exploraremos los momentos clave en la vida de David. Desde su unción como rey, siendo solo un adolescente, hasta su enfrentamiento con Goliat, sus triunfos, sus fracasos más oscuros y su profundo arrepentimiento. Cada paso de su historia está lleno de lecciones que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Antes de comenzar, quiero invitarte a participar activamente en este estudio. Escribe en los comentarios: Dios bendice nuestras vidas. Al hacerlo, no solo reafirmas tu fe, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están buscando una palabra de aliento y dirección divina. Además, dale me gusta a este video. Sí, puede parecer un simple botón, pero al presionarlo, estás permitiendo que el algoritmo de YouTube lleve esta palabra a corazones que están clamando por una señal de Dios. Estás siendo parte de la misión de difundir el Evangelio. Felicidades por estar aquí. Al suscribirte a este canal, te unes a una comunidad de creyentes que buscan crecer en su fe, incluso cuando no tienen una iglesia cerca. Este espacio se convierte en tu refugio espiritual y tu participación es vital para que sigamos compartiendo la palabra de Dios. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas antes de descubrirlo. Ahora, acompáñame en este viaje. Vamos a descubrir cómo la historia de David no solo fue escrita hace miles de años, sino que también está escrita en tu corazón. Comencemos. La unción de David, el elegido inesperado. Cuando Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, todos esperaban que el elegido fuera uno de los hermanos mayores de David. Hombres fuertes, altos y experimentados. Pero Dios tenía otros planes. El Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David, el menor de 8 hermanos, ni siquiera fue considerado digno de presentarse ante el profeta. Mientras sus hermanos estaban en la casa, él estaba en el campo cuidando ovejas. Sin embargo, Dios vio en él algo que nadie más pudo ver. Un corazón dispuesto a obedecer, a confiar y a amar sin reservas. Esta parte de la
Historia nos enseña que Dios no elige a los más fuertes ni a los más capacitados según los estándares humanos. Él elige a aquellos cuyo corazón está alineado con su voluntad. Tal vez te has sentido ignorado o subestimado, como si nadie reconociera tu verdadero valor. Pero Dios te ve. Él conoce tu corazón, tus luchas y tu deseo de servirle. La unción de David también nos muestra que el llamado de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. Aunque David fue ungido como rey, no tomó el trono hasta muchos años después. En ese tiempo, continuó sirviendo fielmente en las pequeñas tareas, demostrando que la paciencia y la fidelidad en lo cotidiano son clave para prepararnos para los grandes propósitos de Dios. Pregúntate hoy, ¿estás dispuesto a esperar en el tiempo de Dios? ¿Estás sirviendo con fidelidad en las pequeñas cosas, confiando en que Dios tiene un plan más grande para ti? La historia de David nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. En el próximo bloque veremos cómo ese corazón valiente y confiado en Dios llevó a David a enfrentarse al gigante Goliat. Pero antes de seguir, reflexiona, ¿qué gigantes estás enfrentando en tu vida hoy? David y Goliat, la fe que derrota gigantes. El enfrentamiento entre David y Goliat es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero su mensaje va mucho más allá de una simple victoria militar. Aquí vemos cómo la fe en Dios puede derribar cualquier obstáculo, sin importar cuán insuperable parezca. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo ante el gigante filisteo, David, un joven pastor sin experiencia en batalla, se presentó con una confianza inquebrantable. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. David no confió en su propia fuerza ni en armaduras humanas. Su fe estaba firmemente anclada en el poder de Dios. Y esa fe fue suficiente para vencer al gigante. Con una simple piedra y una honda, David derribó a Goliat, demostrando que no es la fuerza física lo que determina la victoria, sino la confianza en el Señor. ¿Cuáles son los gigantes que enfrentas hoy en tu vida? Pueden ser problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o miedos internos. La historia de David nos recuerda que no enfrentamos estos desafíos solos. Dios está con nosotros, y cuando confiamos en Él, podemos superar cualquier adversidad. Este relato también nos enseña que a veces nuestras mayores batallas no son externas, sino internas. El verdadero gigante puede ser la duda, el temor o la falta de fe. Pero al igual que David, podemos enfrentarlos con la certeza de que Dios pelea nuestras batallas. En el próximo bloque, exploraremos cómo el éxito de David no solo atrajo admiración, sino también envidia y persecución. ¿Cómo manejó David estos desafíos? ¿Y qué lecciones podemos aprender sobre la fidelidad en medio de la adversidad? La amistad de David y Jonatán, un vínculo divino. Después de la victoria sobre Goliat, David encontró no solo fama, sino también una amistad profunda y sincera con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Esta relación es un testimonio del tipo de amor y lealtad que Dios desea que tengamos en nuestras relaciones. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 1 Samuel 18:1. Jonatán reconoció el llamado de Dios en la vida de David, incluso cuando eso significaba que él mismo no heredaría el trono de su padre. Su amistad se mantuvo firme a pesar de la creciente tensión y peligro que representaba la ira de Saúl hacia David. Jonatán protegió y apoyó a David, demostrando que la verdadera amistad no busca su propio beneficio, sino el bienestar del otro.
Esta relación nos enseña sobre la importancia de tener amigos que nos alienten en nuestro caminar con Dios, que nos apoyen en tiempos de dificultad y que celebren nuestras victorias sin envidia. ¿Tienes personas así en tu vida? ¿Eres tú un amigo leal que refleja el amor de Dios? La amistad de David y Jonatán también nos muestra cómo Dios coloca personas estratégicas en nuestro camino para fortalecernos y guiarnos. A veces, esos amigos pueden ser los instrumentos a través de los cuales Dios nos protege y nos prepara para el propósito que tiene para nosotros. La persecución de Saúl. Fidelidad en medio de la adversidad. Aunque David había demostrado su valentía y fidelidad, pronto se convirtió en el blanco de la envidia y la ira de Saúl. El rey, al ver el favor de Dios sobre David, intentó matarlo en múltiples ocasiones. Sin embargo, a pesar de ser perseguido y traicionado, David nunca levantó su mano contra Saúl. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. 1 Samuel 24:10. David tuvo múltiples oportunidades para vengarse, pero eligió confiar en el tiempo y la justicia de Dios. Esta parte de su historia nos enseña sobre la importancia de la paciencia, la humildad y la confianza en que Dios es el juez supremo. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas injusticias o cuando otros se levantan contra ti? ¿Buscas venganza o dejas que Dios pelee tus batallas? La fidelidad de David en medio de la adversidad es un recordatorio de que nuestro carácter se forma en los momentos difíciles. Es en esos tiempos cuando nuestra fe es puesta a prueba y cuando demostramos si realmente confiamos en la soberanía de Dios. David en la cueva de Adulam, refugio en Dios. En su huida de Saúl, David encontró refugio en la cueva de Adulam. Allí no solo se escondió, sino que también fue rodeado por hombres que estaban en apuros, endeudados y descontentos. David llegó a ser su jefe y había con él unos 400 hombres. 1 Samuel 22:2. Este momento de aparente derrota se convirtió en una oportunidad para liderar y formar un ejército de hombres valientes. David transformó su refugio en un lugar de fortaleza, mostrando que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios puede usar nuestras circunstancias para prepararnos y fortalecer a otros. La cueva de Adulam simboliza esos momentos en los que nos sentimos atrapados, solos o sin salida. Pero es precisamente en esos lugares donde Dios trabaja en nuestro corazón, nos moldea y nos equipa para el propósito que tiene para nosotros. ¿Dónde buscas refugio cuando la vida se vuelve difícil? ¿Confías en que Dios puede usar esos momentos para tu bien? El reinado de David en Hebrón, el inicio del cumplimiento. Después de años de espera y pruebas, David finalmente fue coronado rey de Judá en Hebrón. Y los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá, 2 Samuel 2:4. Aunque todavía no gobernaba sobre todo Israel, este fue el primer paso hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. El reinado de David en Hebrón representa esos momentos en los que comenzamos a ver la manifestación de las promesas de Dios en nuestra vida, aunque no en su totalidad. Es un recordatorio de que Dios es fiel y que cada etapa de nuestro camino tiene un propósito. ¿Estás celebrando los pequeños comienzos y confiando en que Dios completará la obra que empezó en ti? Este período también muestra la importancia de liderar con integridad, incluso cuando aún no hemos alcanzado la plenitud de nuestras metas. David gobernó con justicia y buscó la dirección de Dios en cada decisión, demostrando que la fidelidad en cada etapa es crucial. La conquista de Jerusalén, tomando la ciudad de Dios,
Uno de los logros más significativos de David fue la conquista de Jerusalén, que se convirtió en la ciudad capital y un símbolo del reino de Dios en la tierra. David capturó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. 2 Samuel 5:7. Jerusalén no solo fue una victoria militar, sino también espiritual. Representa la toma de posesión de las promesas de Dios y el establecimiento de su reino en nuestras vidas. Para nosotros, conquistar Jerusalén puede significar superar áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas a Dios, estableciendo su gobierno en nuestro corazón. La conquista de Jerusalén también nos enseña que aunque las promesas de Dios son seguras, debemos actuar con fe y valentía para apropiarnos de ellas. ¿Qué ciudades necesitas conquistar en tu vida? ¿Estás dispuesto a dar los pasos necesarios para ver el cumplimiento de las promesas de Dios? El arca del pacto en Jerusalén, la presencia de Dios en el centro. Una vez establecida Jerusalén como la capital, David trajo el arca del pacto a la ciudad, simbolizando la centralidad de la presencia de Dios en su reino. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. 2 Samuel 6:14. Este acto demuestra la pasión de David por Dios y su deseo de poner la adoración en el centro de la vida nacional. La presencia de Dios no era un símbolo más. Era el corazón del liderazgo de David y la fuente de su fortaleza. Esta parte de la historia nos desafía a poner a Dios en el centro de nuestra vida. ¿Es Él la prioridad en tus decisiones, en tu familia y en tu día a día? La alegría de David al traer el arca muestra cómo la verdadera adoración y la presencia de Dios transforman nuestro corazón y nuestras circunstancias. En el próximo bloque exploraremos cómo, a pesar de su devoción y éxito, David enfrentó uno de los mayores fracasos de su vida, y cómo su arrepentimiento nos enseña sobre la gracia y la misericordia de Dios. El pecado con Betsabé, la fragilidad humana y la gracia divina. A pesar de su devoción y éxito, David cayó en un grave pecado al cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo, Urías. Pero esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. 2 Samuel 11:27. Este episodio nos muestra que incluso los más grandes hombres de Dios son vulnerables al pecado. Sin embargo, la respuesta de David cuando fue confrontado por el profeta Natán revela su corazón arrepentido. He pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. La historia de David y Betsabé es un recordatorio de que, aunque podemos caer, la gracia de Dios está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. ¿Cómo respondes cuando fallas? ¿Te acercas a Dios en busca de perdón o te alejas por la culpa y la vergüenza? La rebelión de Absalón, consecuencias del pecado y la restauración. El pecado de David trajo consecuencias a su familia. Su hijo Absalón se rebeló contra él, intentando usurpar el trono. Este período de conflicto y dolor mostró a David enfrentando las repercusiones de sus acciones, pero también confiando en la justicia y misericordia de Dios. A pesar de la traición de su hijo, David mostró un corazón compasivo y misericordioso, llorando la muerte de Absalón. Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. 1 Samuel 18:33. Esta parte de la historia nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento continuo y la disposición a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones con humildad. También nos recuerda que, aunque el pecado puede traer dolor, la restauración siempre es posible en Dios. El censo de David. Confiar en Dios sobre las cifras. En un momento de debilidad, David ordenó un censo del pueblo, confiando en el número de sus soldados en lugar de en el poder de Dios.
Esta acción provocó la ira de Dios, resultando en una plaga sobre Israel. Sin embargo, David rápidamente reconoció su error y clamó por misericordia. He pecado gravemente al hacer esto, pero ahora, Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Samuel 24:10. Este episodio nos recuerda la importancia de confiar en Dios más que en nuestros propios recursos o habilidades. ¿Dónde estás poniendo tu confianza hoy? ¿En tus capacidades o en el poder de Dios? La promesa del trono eterno, la esperanza mesiánica. Dios hizo un pacto eterno con David, prometiéndole que su trono sería establecido para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido eternamente. 2 Samuel 7:16. Esta promesa no solo se refería a su linaje físico, sino que apuntaba al Mesías, Jesús, quien vendría de la descendencia de David. Esta esperanza mesiánica nos muestra cómo Dios usa a personas imperfectas para cumplir su perfecto plan de redención. La historia de David es un testimonio de la fidelidad de Dios, que trasciende nuestras fallas y limitaciones. ¿Estás confiando en las promesas de Dios para tu vida, sabiendo que Él es fiel para cumplirlas? El legado de David. Un corazón conforme al de Dios. A pesar de sus errores, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Su vida fue una mezcla de victorias y fracasos, pero su constante fue su amor y devoción por Dios. El legado de David nos enseña que no se trata de vivir una vida perfecta, sino de tener un corazón que busca a Dios en todo momento. Su historia es un llamado a rendirnos completamente a Dios, confiando en su gracia y misericordia. Cierre y llamada a la acción. Has llegado al final de este viaje a través de la vida de David. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un grupo especial de personas que buscan profundamente el corazón de Dios. Comenta: soy un buscador del corazón de Dios, para que sepamos que formas parte de esta comunidad comprometida. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, sin importar los errores del pasado, Dios puede usar nuestra vida para su gloria. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo y creciendo en tu fe. Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Estás perdiendo la oportunidad de ser parte de algo que puede transformar tu vida. Dedica unos minutos para agradecer a Dios por las lecciones de hoy. Quédate hasta el final del video, permitiendo que la música te lleve a un lugar de paz y conexión con el Señor. No interrumpas este momento. Deja que Dios complete la obra que ha comenzado en ti hoy.